tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a darle continuidad a este hermoso pino negro japonés que ya lo trabajé en un video anterior. En un momento le voy a poner por acá la fecha en la que trabajé el video que hablaba un poco sobre lo que era ramificación en esta especie, en pino negro japonés. Y bueno, me estoy poniendo guantes de nitrilo porque estos amiguitos espinan mucho y a veces tiende a brotarse un poco la piel, así es que para prevenir un poco ese tipo de complicaciones y poder trabajar un poco más a gusto y más tranquilo con el árbol, porque hoy quiero darle un poco más de limpieza. Y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los que tenemos pinos negros o que nos gusta trabajar con pinos. Es importante también la limpieza del follaje para que el aire pueda pasar sin ningún problema en medio de todo el follaje, en medio de las ramas de los pinos, porque esto les va a ayudar a, primero, a tener buena salud. Segundo, para que no se estén secando las agujas que están al interior de todos estos brotes y mantener compacto la brotación. Y desde que yo trabajé el árbol en esa fecha, usted puede ver el árbol cómo ha crecido. Tiene candelas sumamente grandes, el árbol ha desarrollado bastante bien. Si tuvo la oportunidad de ver el video y si no, le invito a que después de ver este o antes de terminar de verlo, pueda hacer una pequeña pausa y pueda ver el video anterior para que usted pueda recordar que esta rama prácticamente no existía. Simplemente era un muy pequeño brote, pequeñito, y se ha dejado crecer y usted puede ver ahora el tamaño de la rama que hay ahora, lista para ir todavía dándole más presencia a este árbol. Y yo lo que voy a empezar por acá, simplemente con una tijera, es reducir un poco el tamaño de las candelas para redistribuir un poco la fuerza, reorganizar el árbol, devolverle un poco su estructura, su estética y demás, e ir trabajando un poco más a nivel de ramificación. Por lo general, los pinos, mientras voy acá podando ver el tamaño de estas candelas, de hecho ya había una que había crecido y esta era la candela nueva de este año. Por lo general, los pinos, a razón de crecimiento, tienen mucha más fuerza a nivel apical que en el resto de las ramas, como la mayoría de los árboles. Entonces necesitamos de alguna forma controlar ese crecimiento dándole al árbol una pequeña ayudadita, pinzándolo de forma correcta para que él pueda desarrollarse. Si nos descuidamos mucho con esto, lo que va a suceder es que el árbol se va a tupir de una forma excesiva, impidiendo de alguna forma, como les dije, el paso del oxígeno, del aire en medio de las ramas, en medio del follaje, y eso va a traer ciertas complicaciones en el árbol a razón de su salud. Entonces tenemos que tener un poco esa consideración. Los pinos, digamos, yo he logrado a base de prueba y error, porque es la verdad, he logrado tal vez entender un poco cómo trabajan, porque no ha sido fácil. De hecho, en este proceso han habido varias víctimas de mala praxis que se han dañado de alguna forma. ¿Por qué? Porque los he dejado mucho tiempo sin limpiarlos, porque los he dejado crecer sin controlar un poco ese vigor. Me he descuidado tal vez con lo que es el pinzado, me he excedido a veces con lo que es el abonado. Entonces todo ese tipo de cosas en pinos es importante tener sumo cuidado, de verdad que sí, porque si no vamos a tener problemas con su desarrollo. Y yo simplemente estoy ahorita podando, bajándole el tamaño a estas velas tan enormes que han crecido, pero siempre teniendo en cuenta la dirección del árbol a razón de crecimiento y diseño. Otro dato importante que le puedo compartir referente a los pinos es que no importa donde usted corte, digamos, no, a ver si lo logro explicar mejor. Voy a coger esta vela que tengo aquí. Si yo tengo este brote acá, aquí se ve perfecto, voy a correrme un poquito. Yo tengo este brote acá, yo podría perfectamente quitar solamente la punta y el árbol va a brotar de acá. Yo podría
cortar la vela desde su nacimiento, que sería aquí, y el árbol va de nueva cuenta a brotar de acá. Yo podría cortar aquí a la mitad y el árbol va a brotar. Yo podría inclusive meterme aquí y cortar todo esto y dejar solo esto y el árbol también va a volver a brotar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras haya follaje, mientras hayan agujas en la rama, el árbol va a volver a sacar brotes nuevos. Entonces es súper importante cuando estamos pinzando el árbol. Si tiene una vela muy larga y tiene follaje todavía adentro, es importante pinzarlo para que esos brotes vuelvan a salir a lo interno. Si ya yo tengo la rama lignificada, ya yo tengo un espacio acá y el follaje aquí, todo este espacio ya lignificó y ya no hay brotes, es muy difícil que el árbol vuelva otra vez a rebrotar dentro. En algunos casos sí se logra, toma mucho tiempo, eso sí, toma mucho tiempo, pero en algunos casos se podría lograr. Entonces, lo importante es asegurarnos que todavía tengamos follaje a lo interno para poder cortar, para poder pinzar y asegurarnos de que la brotación va a regresar, porque si no, vamos a estar en graves problemas. Entonces, no es que no hay que respetar las épocas de crecimiento de los árboles, que el Meikiri, el Metsumi y todo lo demás. Yo soy también fiel seguidor y aplico las técnicas como deben ser. Sin embargo, una forma interesante, una forma práctica de entenderlo es precisamente seguir esta práctica que yo les estoy dando ahorita. Mientras haya follaje interno, yo puedo podar y el árbol va a rebrotar. Ok, lo que sigue a continuación, de hecho ya prácticamente ya lo recorté un poco más. Necesito limpiar todavía más el interior de estos brotes, quitar agujas viejas de brotes muy viejos que hay por acá, limpiarlo un poco más y darle al árbol todavía una visión más fresca, más clara de su estructura para poder entender más lo que se está haciendo, que el árbol se entienda muchísimo mejor. Así es que yo voy a continuar por acá con el tema de limpieza, de selección de brotes y vamos a ver si es necesario cortar un poco más o si hay que ya simplemente dejarlo así para que vuelva a ramificar, ¿sí? Entonces voy a iniciar a limpiar, como les digo, todos los brotes, asegurándome que hayan bifurcaciones correctas, que entre luz, porque ellos son muy dados a sacar gran cantidad de brotes. Y si por alguna razón se nos olvidó, se nos pasó, no seleccionamos dos y no hicimos el proceso normal, obviamente el árbol empieza a tupirse demasiado y pasa prácticamente lo que me está pasando ahorita, que tengo gran cantidad de brotes por todo lado, que necesito ir seleccionando, que necesito ir limpiando para que entre mayor cantidad de luz en el árbol y no tener luego problemas con él. Así es que vamos a limpiar, seleccionar y ver si es posible acomodar un poquito las ramas que nos permitan mejorar un poco la visión del árbol. Si ve que lo estoy arrancando con la mano, sí, también se puede. No tiene que ser exactamente siempre a punta de tijera, aunque, bueno, si usted se quiere lucir un poco, tiene la paciencia, la dedicación, no es que yo no la tenga, pero obviamente a razón del video necesito hacerlo un poquito más práctico y mostrarles pues las diferentes formas en que podemos hacer este tipo de operaciones. También podemos utilizar las manos y limpiar un poco el follaje. Ya cuando el tema de limpieza es muy detallado y ya empezamos a seleccionar brotes, ya empezamos a limpiar de una forma más profunda y más especial el follaje, pues sí ocupamos la intervención de pinzas, tijeras y demás en pro de la calidad del árbol, obviamente. Así es que vamos haciendo esta limpieza. Hay mucho brote débil que sale hacia abajo, que son los que yo ahorita estoy concentrado en retirar.
Estoy también concentrado en dejar libre la intersección entre las dos ramas. Cuando tenemos una rama, si es lateral, viéndola de arriba, se hace mucho brote en esta área, en esta parte, por la parte de abajo, y dejo el follaje limpio acá. Entonces yo limpio toda esta área para que quede la bifurcación y eso me permita tener mayor libertad a la hora de alambrar, para que se pueda alambrar de forma correcta y que no tengamos ningún problema o complicación a la hora de realizarlo. Entonces toda esta limpieza es sumamente necesaria. Como le digo, se puede realizar a mano, se puede realizar con pinzas, prácticamente que queda a gusto suyo. Lo importante es que quede de la forma ordenada, de la forma correcta, como debe ser, ¿verdad? No es simplemente arrancar por arrancar, porque ya ahí lo que estamos haciéndole es daño al árbol. Ya con un poquito de práctica podemos centrarnos en limpiar el árbol así a mano, avanzamos muchísimo más rápido. Créame que yo me he sentado con las pinzas y a quitar una por una. Es entretenido, no le voy a decir que no, es desestresante también, pero a veces es desesperante porque uno ve que pasa el rato, pasan las horas y como que el asunto no avanza mucho, entonces a veces uno se desespera un poquillo y quiere como apurar las cosas. Aunque en bonsái todo es paciencia, estoy seguro que más de uno de nosotros pecamos de impacientes y metemos mano para acelerar las cosas. Y el que diga que no, está mintiendo. Ok. Ya más o menos tengo el árbol un poquito más limpio. Usted puede ir viendo cómo la estructura se va viendo un poco mejor. Y este árbol, yo tuve la fortuna de adquirirlo, como todos los míos, pero este árbol tiene una característica un poquito especial, porque se le hizo una, no sé si llamarlo técnica, la verdad, no sé si llamarla así, se le hizo vamos a llamar un experimento, se le hizo un experimento a este árbol, para ver cómo se comportaba. No sé si les ha pasado, a los que tienen pinos y a los que no tienen, pues les voy a contar, cuando uno alambra un pino, y deja el alambre mucho tiempo y el árbol empieza a crecer, empieza a brotar, obviamente como cualquier otro árbol, resulta y sucede que el árbol empieza cuando el alambre se empieza a comer, el árbol empieza a hacer como una corteza adentro del alambre y se lo empieza como a comer, literalmente, o sea, empieza a invadirlo. Entonces me imagino que es que el árbol siente que es un cuerpo extraño, y de alguna forma, algún mecanismo natural, entonces él empieza como a encerrar el alambre y crea una concha, por decirlo de alguna forma, alrededor de él y lo envuelve por completo. O sea, lo ahoga literalmente el alambre, se lo come. Entonces este árbol se le hizo justamente ese experimento. Se le puso un alambre, no sé el calibre, la verdad, porque creo que me lo dijeron y muy probablemente se me haya olvidado. Se le puso un calibre de alambre en la primera porción del tronco y se dejó que el árbol lo envolviera. Eso provocó un engrosamiento exagerado de esa parte del tronco y funcionó. Funcionó porque el grosor de este tronco en esta primera parte pues es considerable para la edad que tiene. Es un árbol de semilla, eso sí, no sé si se los había dicho, pero es un árbol de semilla. La mayoría de los pinos que se consiguen acá en Costa Rica son de semilla. Entonces, el árbol se le aplicó ese experimento o esa técnica, como usted quiera verlo, y con buenos resultados. No lo hice yo, lo hizo un maestro acá de Costa Rica. Igual me imagino que fue a manera de experimento. Obviamente esta persona tiene mucho conocimiento al respecto de esta y otro montón de especies, pero el árbol resultó bien y se puso a la venta y bueno, yo tuve la oportunidad de comprarlo. Y les voy a mostrar un poco el engrosamiento para que usted pueda verlo y lo pueda aplicar si necesita engrosar
una parte del tronco, que por lo general es la base. Vamos a ver cómo estamos acá. Ya se ve muchísimo mejor. Y les voy a mostrar un poco la parte del tronco para que usted la pueda ver. Ahí puede ver cómo se ve. Ahí justamente adentro está el alambre. El alambre se queda ahí para toda la vida, ¿verdad? Ya sacarlo sería partir el tronco a la mitad. Pero usted puede ver el engrosamiento que hizo. Ok. Datos a tomar en cuenta si quiere experimentar con este tipo de engrosamientos controlados, le podríamos llamar. Tiene que hacerlo de a poco y ojalá en una porción corta, reducida o controlada. ¿Por qué? Porque si lo hace alrededor de todo el tronco, cabe la posibilidad de que este efecto no se realice al 100% en todo el tronco y eso le genere crecimientos invertidos y más bien lo que va a generar es un problema en lugar de un beneficio o una solución. Entonces son cosas que tiene que tener muy en cuenta, pero está interesante poderlo experimentar, poderlo intentar y ver los resultados que da el árbol. Muy bien, ya tengo el árbol listo. Voy a meterle un poquito de alambre solamente para acomodar un poquito las ramas, para darle un poquito más de forma, porque el árbol necesito limpiarlo un poco más, pero ya con esto usted puede ver que tiene mucha mejor espacio, se ve mucha más luz, va a entrar más el sol, el aire va a recorrer más por en medio de toda la estructura del árbol y eso va a ser de mucho beneficio para el árbol porque eso le va a dar salud, le va a dar una mejor estabilidad a nivel de su crecimiento. Todas estas agujas que crecen hacia abajo, yo por lo general se las quito para que luego en el alambrado no se vean cayendo por ahí. Ok, voy a alambrar un poquito el árbol para tratar un poquito de darle forma. Ahorita venimos y lo acomodamos para ver cómo queda el resultado final de este pino negro japonés. Empezamos.
Muy bien, ya tengo el pino alambrado. Es un alambrado muy básico. Voy a quitarme esto porque ya cumplió su cometido. Es un alambrado muy básico en realidad, porque simplemente es poner en posición las ramas que quedan e ir acomodando de a poco la estructura básica de este pino. Con él lo que vamos a lograr simplemente es posicionar, darle de nueva cuenta la forma, el estilo que hemos pensado. Y bueno, ustedes están viendo el frente del árbol. Yo quiero darle mucho peso a esta rama que está a este lado, jugar con el contrapeso con esta rama y definir el resto del lápiz de acá. Es un diseño muy sencillo para hacer un shohin bastante bajo, bastante compacto. Obviamente la aguja está muy disparada, la aguja del pino, porque lo he tenido en desarrollo, lo he tenido en crecimiento, ha estado con muy buen abono, con muy buen riego, full exposición al sol, lo que ha dado mucho vigor al árbol y que crezca. ¿Por qué? Porque necesitaba empezar a engrosar un poco las ramas principales para ir definiendo una mejor estructura en el árbol. Vamos a tratar de darle un poquito más de acomodo a estas ramas para ir definiendo de a poco una mejor calidad en la ramificación, que eso me va a ayudar muchísimo en lo que es, bueno, justamente la ramificación, que se entienda, que se vea, darle peso a la rama. Esto hay que seguirlo ramificando. Es importante cuando estamos trabajando con pinos, es muy importante darles que todas las puntas terminen hacia arriba. Hay gente que agarra cuando están muy largas y simplemente las corta y las reduce del tamaño. Yo lo intenté, he visto algunas personas hacerlo. La verdad no me gustó el resultado porque se queman. De hecho, por acá tengo algunas. Voy a ver si logro mostrarle bien el resultado. No sé si ahí se logra ver. Vamos a ver si se logra ver ahí. Ahí se ve la punta, justamente aquí se ve la puntita quemada. Entonces eso multiplíquelo por los cientos de agujas que tiene el pino y se va a ver. La verdad es que estéticamente no se ve bien. Hay otras formas de reducir el tamaño de la aguja, como le digo, con cultivo, cuidando el riego, full exposición al sol. Todo eso va a ayudar a que el árbol vaya reduciendo el tamaño de sus agujas. El pinzado adecuado también, todo lo que se llama el metsumi y demás, todo eso va a ayudar también a que la aguja cada vez vaya saliendo de un menor tamaño. Así es que de momento no me voy a preocupar por tanto la estética, sino más que todo por la parte estructural. Y si ve, el ápice no lo he alambrado porque necesito darle continuidad a este desarrollo. Este pino lo llevo a paso lento, pero seguro. Quiero realizar en él el mejor trabajo posible para que se pueda lucir, en el buen sentido de la palabra obviamente, para que se pueda lucir bien el trabajo, su estructura, su forma, su ramificación y demás. Quiero llevarlo a paso lento, haciendo las cosas como deben ser, de forma ordenada, sin correr. En pinos, en bonsái, en diseño, en todo lo que respecta a este hermoso arte, mientras más ordenados seamos, mientras más de a poco llevemos las cosas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es que ir lento simplemente porque queremos, sino a razón del beneficio del árbol. Es sumamente importante para el árbol darle esos chances de ir desarrollando a su ritmo, a su manera, haciendo bien las cosas. Así es que a veces es el camino más largo, ¿verdad? Y otras formas como podríamos acortar un poco el proceso
darle al árbol un poco más de acomodo, recortar agujas, como le digo, reducirlas de tamaño y que el árbol se vea todavía más bonito, que se vea más estético, que se vea más terminado. Y bueno, sería un video casi que definitivo, donde se pueda mostrar bien la evolución del árbol en 2 videos y pum, ya está listo y todo se acabó. Pero la realidad es otra. Los árboles que están en proceso, que están en desarrollo, no se ven del todo bonitos a veces mientras se está llevando a cabo ese proceso, pero con el paso del tiempo, con la constancia, con la disciplina y con el trabajo, de a poco vamos viendo los resultados que nos van a ir sirviendo mucho mejor. Ok. Dicho eso, me parece que me falta un alambrito por acá para acomodar esa otra ramita que me quedó por ahí sin alambrar. Para acomodarla. Dar esta para ver cuál era, si era esa. Un alambrito más. Y recuerde que todos los domingos a las 4 de la tarde hago transmisiones en vivo acá por mi canal de YouTube, donde compartimos con personas de todos, muchos países. Iba a decir todo el mundo, pero la verdad es que no es todo el mundo. Pero sí es una gran cantidad de personas de muchos países, de Centro, Suramérica, Europa, algunos, de España más que todo. Nos reunimos a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, hora de América Central. 4 de la tarde, minutitos antes de las 4 de la tarde ya yo estoy conectado en línea, respondiendo sus preguntas, enviando saludos, recibiendo sugerencias y todos los comentarios que usted quiera hacer, yo los puedo responder hasta donde me sea posible en vivo, para que usted pueda también ahí apartar su tiempo, apuntarlo en la agenda, que todos los domingos a las 4 de la tarde, mi taller de bonsai en vivo y en directo, para que podamos compartir. Ya llevamos 5 emisiones y viera que nos ha ido muy bien. Estoy muy satisfecho, muy agradecido con las respuestas y el apoyo de todas las personas que domingo a domingo se dan cita y pasamos un rato entretenido, conversando, saludándonos, hablando de todo un poco. Salen temas muy interesantes, salen preguntas muy buenas, que de verdad a veces hay que sentarse y pensar un poquito, pero se trata justamente de eso, de que juntos podamos crecer en esta belleza de arte como lo es el bonsai. Ok, perfecto. Me hacía falta esa ramita ahí, esa rama de este lado. Hay que desarrollar estas de acá para llenar ese otro espacio de acá. Y muy bien. Me parece que ya estamos logrando el cometido y de momento me parece que el árbol se va a quedar así por un periodo más de tiempo para darle chance que vuelva a crecer, que vuelva a desarrollar e ir desarrollando junto con él una mejor estructura, como dije, una mejor ramificación, reducir el tamaño de la aguja, que hay que esperar ahorita que vuelva a brotar, que vuelva a recuperar todo su follaje. Esta limpieza que va a dar, como dije hace un momento, va a entrar más sol, va a provocar más brotación interna, va a darle más salud al árbol, ¿verdad? Le va a dar más energía. ¿Y qué va a suceder? Va a empezar otra vez de nueva cuenta a brotar. Se podría limpiar todavía más los brotes y dejar, yo soy por lo general de dejar de 6 a 8 pares de agujas parejo en todo el árbol, ¿verdad? Entonces se podría agarrar y darnos a la tarea de limpiar todo eso. El árbol se va a ver todavía un poquito más claro en su follaje. Se podría recortar un poco más. Queda totalmente a gusto de la persona. ¿Es necesario hacerlo? Sí, se podría hacer, ¿verdad? Muy probablemente yo, ahorita que lo vea ya recuperándose un poquito, le voy a dar un poquito más de limpieza a las agujas para que el árbol se pueda
recuperar mejor, y cuando empiece a brotar de nuevo selecciono 2 brotes para ir desarrollando la ramificación en pares, pero ya podemos ver un árbol con una estructura mucho mejor, más entendida, aprovechando el peso de esta rama que tengo acá, bastante peso, una rama bien potente, bien bonita, compactando y dándole un poco más de estabilidad junto con esta rama de acá, y el peso del árbol fluye a este lado en consecuencia, o llevando la contraria, o llevando fluidez, tensión, mejor dicho, al movimiento de la línea del tronco. Que si lo podemos ver acá, yo tengo un movimiento hacia este lado de la línea del tronco y el follaje fluye al lado contrario. Entonces ese movimiento contrario crea tensión, crea dinamismo, crea un árbol con un balance visual muy interesante, porque el árbol tiene movimiento, tiene peso, tiene tensión, como digo, a nivel de follaje, de la línea del tronco y la estructura de su ramificación. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a este su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. ¡Chao!